Bien, entonces hoy corresponde estudiar segundo de Samuel capítulo 23, ¿cierto? El capítulo 23. Fíjense ustedes que ya estamos terminando el libro de Samuel, de segundo de Samuel, estamos aproximándonos a Reyes y aquí el libro de Samuel va a introducir una pequeña parte poética de apenas 7 versículos que seguramente en nuestras Biblias aparecerá con algo así como el último discurso de David, las últimas palabras de David o alguna cosa semejante. Vale la pena decirlo. Este es un pasaje poético, una vez más no se debe leer como prosa, como que si fuera una historia, es algo más bien, es una composición si se quiere, es un poema por así decirlo, una composición literaria y en ese sentido hay que saberle entender un poco más. Vamos a ver. Entonces, es apenas chiquita y vale la pena decirlo. Hay algunas formas de traducirlo, hay algunas cuestiones de traducción de esta pequeña composición y que nos van a hacer pensar bastante, ¿de acuerdo? Comenzando desde el versículo 1. Entonces, para facilitar la comprensión, me he permitido hacer una pequeña traducción o recopilación de traducciones, si cabe el término, de lo que hemos de ver ahora. Aquí en pantalla tenemos entonces el capítulo 23, ¿de acuerdo? Capítulo 23 que dice, y vale, vamos a ver, ¿ya? Vale la pena y vamos aprendiendo de paso algunas palabritas, ¿ya? Porque son apenas 7 versículos que contienen bastante información. ¿Sí? Y si ustedes quieren pueden ir viendo ahí o tachando, tomando nota para que vean cómo es que se puede entender algunas cosas, especialmente cómo es que incluso fue evolucionando, por así decirlo, cómo fue la transición, si se quiere, del idioma hebreo, porque vale la pena decirlo para que todos sepamos. El hebreo que se hablaba en el tiempo de David, por ejemplo, no necesariamente fue el mismo hebreo que se habló, por ejemplo, en la época de Moisés. ¿De acuerdo? Si bien es el mismo idioma, sufrió algunas variaciones, hubo cambios fonéticos, hubo varias cosas. Es como, por ejemplo, si ustedes leen el Quijote de la Mancha, el original, van a ver que no se entiende. Sin embargo, o no se entiende mayormente, o con un poco de esfuerzo se entiende. Pero hay algunas cosas que se escriben distintas, ¿ya? Y eso que fue escrito en español, ¿me explico? Pero el español que se hablaba hace 500 años no es el mismo que se habla ahora. Lo mismo en hebreo. ¿Ya? Por eso es que incluso en cuanto al estilo de esta composición, algunos estudiosos sostienen que fue un escrito más bien posterior a la época de David. ¿Ya? Es decir, que algunos sugieren que estos 7 versículos fueron compuestos posiblemente después, de manera, digamos, tardía, ¿ya? Porque tiene especialmente un lenguaje un poco distinto al hebreo de la época. Algunos sostienen eso. Otros, en cambio, sostienen que sí fue escrito por David y fue compilado de manera tardía. En fin, como siempre, las opiniones que siempre nos vamos a enfrentar ante este tipo de composiciones. El asunto es que contiene algo que se llama en hebreo un neum, ¿de acuerdo? Neum en hebreo. Y vale la pena decirlo. Vamos, antes de eso, vamos viendo. Entonces dice, estas son las palabras de David, las postreras. ¿De acuerdo? Una vez más, aquí parece ser que este es ya un discurso de despedida, una especie de epitafio casi, ¿no? Alguna cosa así, un corolario de toda la vida de David. Sin embargo, si seguimos leyendo el relato, vamos a ver que todavía no son en realidad las últimas palabras de David. Si seguimos la historia, porque si seguimos segundo de Samuel 24, vamos a ver que todavía falta un último error de David. Y si continuamos leyendo primero de Reyes, vamos a ver que todavía sigue vivo David. Y David recién muere por allá del capítulo 3 o 4 de primero de Reyes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué sentido hay que entender esto de que son las palabras de David las postreras? ¿Ya? Si leemos en nuestra Biblia, va a decir algo así como son las palabras postreras de David. ¿Ya? Si aquí he puesto de una manera más literal, como se leería en hebreo, ¿no? Estas son las palabras de David, las postreras, y si me permiten, aquí voy a ver cómo es que dice literalmente, diría, no, Beele dibrei David aharonim, ¿de acuerdo? Es decir, estas son las palabras de David, las postreras, o las últimas, si se quiere, ¿de acuerdo? Ahora, aquí está haciendo justamente un sentido con la posteridad, vale decir, ¿cierto? La posteridad, acordémonos que en el lenguaje hebreo no tiene que ver, o en el pensamiento hebreo, no necesariamente tiene que ver con lo último,
¿de acuerdo? Sino con lo siguiente. No sé si me explico, ¿ya? Porque para nosotros lo postrero es lo del final, lo último. Pero para el pensamiento hebreo, lo que está pensando cuando se habla de ajarón o de esta palabra que se traduce como postrero, más que el último, se está pensando en lo que sigue. Entonces, si ustedes ven, esta es una composición que hace David y que tiene en su mente, asumiendo que fue David el que lo compuso, que David tiene en su mente la posteridad, o sea, lo que viene después de él, si se quiere. ¿De acuerdo? Eso básicamente. Entonces, pensemos esto no como las últimas palabras de David, no nos imaginemos un David viejito ya agonizando por último y sus últimas palabras, no, sino que son las palabras que David expresa respecto de su posteridad, es decir, de lo que sigue después de él. ¿De acuerdo? Y esto vamos a ver que tiene un término o una composición más bien profética. ¿Y por qué decimos que tiene una composición profética? Es decir, no es un salmo, es lo que quiero decir. O sea, esto no es un salmo, no es una canción, no es una oración. Esto tiene la connotación de sí, una parte poética, pero más que nada por cómo está redactado, por el lenguaje que utiliza, es profético. ¿Ya? ¿Y por qué decimos que es profético? Por las dos primeras palabras que resaltan cuando inicia esto. En nuestras versiones vamos a ver que traducen, digamos, de una manera inadecuada. ¿Por qué? Porque dice, dijo David, hijo de Isaí, dijo el varón, no sé qué, dijo aquel varón que fue levantado en alto. ¿Ya? Primero que ahí no dice dijo, como conjugar el verbo decir, ¿no? O sea, David dijo. No, ahí no dice así. En hebreo dice Neum David y después dice Neum Hageber. Y la palabra Neum, que podemos, si quieren les escribo aquí, la palabra es Neum, ¿ya? La palabra Neum tiene que ver con una declaración, especialmente como con una revelación divina. De ahí que se suele entender en algunas Biblias, por ejemplo, especialmente esto aparece en los libros proféticos, de hecho, cuando por ejemplo dice, vino palabra del Señor diciendo, o alguna cosa así, usualmente en ese tipo de composiciones aparece la palabra Neum. Cuando en algunas ocasiones ustedes se acordarán que dice algo así como dicho del Señor. ¿Ya? O algunas ponen como profecía, o en algunas traducciones ponen como oráculo de, ¿ya? Y esto básicamente, Neum, es eso, es un vocablo en hebreo que se utiliza y tiene muchos similares en idiomas de la región y en idiomas parientes del hebreo, que tienen que ver básicamente con una revelación divina, ¿ya? Entonces, básicamente la palabra Neum implica o significa que la persona ha recibido un mensaje divino y él únicamente está abriendo la boca. ¿Sí? Entonces, cuando dice Neum David, ¿ya? Neum David, por eso le he traducido declaración de David. ¿Ya? Pero declaración no porque él esté confesando algo de sí, sino porque ha recibido algo y él únicamente lo está anunciando. Entonces, algo así como anuncio de David podría ser también, como anuncio, declaración, proclamación, si ustedes quieren, ¿ya? Pero como lo pone la Reina Valera, se queda corto, porque si es que yo lo leo como pone la Reina Valera, dijo David, parece que es una cuestión como que nació de David, como que a David se le ocurrió decir esto en algún momento de su vida. Y no, esto es mucho más profundo. En hebreo dice una vez más, Neum David, ¿sí? Dice Neum David, es decir, declaración, un anuncio de parte del Señor a través de David. ¿Ya? Entonces, y se sabe que por eso es profético y más que nada porque se repite dos veces. Lastimosamente a veces en la Reina Valera no cuadra bien o no se puede apreciar bien un poco la composición del texto. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes que dice, declaración de David, hijo de Isaí, se identifica, y después viene a tomar una forma un poco profética, un poco poética si se quiere, de quién es David, hijo de Isaí. ¿Ya? Entonces David, hijo de Isaí, y aquí va a hablar en qué rol habla David. A ver si habla en su rol de rey, a ver si habla en su rol de guerrero, a ver si habla en su rol de pastor, de hijo, de papá. ¿Me explico? ¿En qué rol va a hablar? Aquí dice, declaración de, y aquí ponen, en nuestras Biblias ponen, ¿no? El varón. Ahí no aparece la palabra ish siquiera.
¿no? O Adam o algún otro. No, no aparece esa palabra. Aparece la palabra Geber, que Geber es casualmente, si no me equivoco, de donde viene, digamos, tiene que ver con poder, ¿ya? Geber, ¿ya? Tiene que ver con poder. Entonces se suele traducir como un varón, a veces le traducen como un guerrero, como alguien esforzado, como alguien valiente. De ahí que el hermano Eric suele traducir como varón esforzado y valiente, ¿ya? Pero más que nada es alguien que demuestra poder, ¿ya? Entonces tranquilamente podríamos decir así como el poderoso. ¿Explico? Pero Geber es más que nada un hombre, una persona que ha demostrado su fortaleza, su esfuerzo, su ahínco, su coraje, si vale. ¿Ya? Entonces, por eso prefiero no traducirle, sino saber que ahí queda Geber. Entonces, él se presenta como un Geber. ¿De acuerdo? Ahora, la frase que sigue es lo que es complicado, porque depende cómo se lea, se puede entender de diferentes maneras. Aparte que este pasaje puede tener algunas diferencias en la lectura, incluso en hebreo, que hace que se lea de una manera o de otra. Si yo lo leo en la Reina Valera, dice así, ¿no? El varón, ¿ya? Dice, el varón que fue levantado en alto, ¿ya? Y esto, yo lo podría interpretar así desde ahí, pero el asunto es que no es tan sencillo como eso, ¿de acuerdo? Si yo lo leo en hebreo dice algo así. Dice, Neum Hageber Hukam al Meshicha Elohei Yaakov Uneim Semirot Israel. Ahora, aquí el asunto es que dice el Geber, ¿de acuerdo? Y continúa diciendo, Hukam al Mashiach, o Mashiach, sí, Mashiach Elohei, Israel, Mashiach Elohei Israel. Antes de hacerme lío, ¿qué quiero decir? Esta parte de acá que ponen levantado sobre o levantado, levantado en alto ponen, ¿de acuerdo? A ver, lo que quiero decir es, la frase que sigue es lo que tiene algunas complicaciones de traducción, ¿vale? Y depende cómo lo lea, ¿ya? Vamos a ver. Voy a poner aquí un ratito, voy a poner acá, a ver si es que lo puedo poner, como que si fuera un cuadro de texto, exactamente. Hagamos cuenta que aquí está. Entonces, si yo lo leo tal como dice ahí, diría así: Geber Hukam, Hukam al Mashiach Elohei Israel. No sé si lo ven ahí. ¿De acuerdo? Así dice. Geber Hukam al Mashiach Elohei Israel. Ahora, si yo lo leo así, pues se puede leer de varias maneras. Lo que ha leído la Reina Valera es Geber Hukam, ¿de acuerdo? Dice Geber Hukam, y aparte al Mesías Elohei Israel. Si yo, por ejemplo, a ver, vamos a hacer todo el ejercicio. Si yo esto lo traduzco literalmente, diría Geber, ya sabemos que es Hukam, sería levantado, al significa sobre, Mesías, el ungido, Elohei Israel, de o del Dios de Jacob, perdón, de Jacob. No dice Israel, dice Jacob. Ok, entonces fíjense, el asunto es que aquí yo puedo leer al Geber Hukam. Entonces la Reina Valera lo que hace es leer al varón levantado, coma. Y esta palabra al la lee, no la lee, sino le pone, simple, la omite y simplemente dice ungido de Dios de Jacob. ¿Ya? Así es como la lee. Sí, Jess López. ¿No? Levantaron la mano. Ok, esto nada más como para que veamos cómo es que a veces los problemas que pueden haber en la traducción, ¿de acuerdo? Y depende cómo yo lo lea. Entonces, por ejemplo, esto es lo que dice así en hebreo, ¿de acuerdo? Geber Hukam al Meshiach Elohei Jacob, ¿de acuerdo? Entonces, la Reina Valera, ¿qué hizo? Es leer hasta aquí, hasta Hukam, Geber Hukam. Entonces, por eso nuestra Reina Valera pone el varón que fue levantado en alto, ¿ya? Pero si yo lo leo seguido, si yo lo leo, por ejemplo, hasta acá,
yo leo al varón fuerte, al Geber, levantado sobre el Mesías o el ungido del Dios de Jacob. ¿Se me explicó? Se lee distinto, ¿ya? Se lee distinto. No sé si me explico, no sé si queda claro hasta ahí, ¿ya? Unos leen el varón levantado, ¿ya? Y la Reina Valera no pone el cómo, ¿no es cierto? No pone el sobre. Esta partícula de aquí, al, no la traduce la Reina Valera, ¿no? Solo dice al varón levantado, omite esa partícula, esa frase de ahí, esa palabra, y sigue con Mesías Elohei Jacob, ungido de Dios de Jacob, del Dios de Jacob. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Por qué hace esto la Reina Valera? Porque la Reina Valera está pensando mucho en David, está pensando en que David está hablando de sí mismo, si se quiere, o está pensando mucho en el reino de David como tal. Pero si ya lo leemos en hebreo, se puede tener otras connotaciones, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, leyendo así, vamos a decirlo, algo que no hemos dicho mucho tiempo, pero aquí la Reina Valera sí nos queda debiendo. Vale la pena decirlo. En estos versículos, especialmente la Reina Valera, sí nos queda debiendo, ¿vale? Entonces, por eso vamos a barajar al menos otras dos traducciones. La primera, que es la que he puesto aquí, que es una traducción literal, vale la pena, ¿no? Que se entiende otra cosa. Y dice, declaración del Geber levantado sobre, o establecido incluso, sobre el ungido del Dios de Jacob. Si yo lo leo así, está extraño, porque si yo lo leo, más o menos como dice la Reina Valera, entiendo que está diciendo David de sí mismo, declaración de David, hijo de Isaí, declaración del varón que fue levantado como ungido del Dios de David. ¿Me explico? Y eso se entiende tranquilamente, es decir, está hablando David como el ungido de Dios, título que en su momento se le dio a Saúl porque fue ungido como rey. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Sí me siguen? ¿Sí o no? Hermano Jorgecito, Sí. yo tengo en Ajá. la peshita dice, estas son las últimas palabras de David. Dice David, hijo de Isaí, dice el hombre a quien fue puesto el yugo del ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Ajá. Muy bien. La Peshita, acuérdense que es una retrotraducción, ¿no? Del arameo. Y por eso es que a veces aparecen con algunas cosas, especialmente del Talmud. Sí, vale la pena decirlo. Entonces, no está mal esa traducción, pero la palabra yugo no aparece. ¿Ya? No aparece. Entonces, justamente es lo que estoy tratando de decir. Lo primero que quiero decir es, este texto no es fácil. No es fácil de traducir ni de entender. ¿Ya? Entonces, lo que quiero, en términos sencillos, sobre las palabras que están ahí, hay al menos dos formas de entenderlo y que según esto se puede entender a partir tanto del texto en hebreo o de la Septuaginta. ¿De acuerdo? Entonces, en el texto en hebreo, si yo lo leo literalmente, leo así como está. Declaración del varón del Geber, levantado sobre el ungido del Dios de Jacob. La primera parte. ¿Eso qué implicaría? Que David se percibe levantado, o sea, que tiene un rango más arriba de alguien que denomina el ungido del Señor, de Dios, del Dios de Jacob. ¿Sí me explico? Si lo entendiéramos así, esto significa que él, David, no se está percibiendo a sí mismo como el ungido de Dios. ¿Me explico? Sino que él se percibe como alguien un poco más arriba de alguien que sea ungido de Dios. Según los comentaristas que leen así, que se puede leer así, que en hebreo se lee así, se entiende que David está hablando así como rey, porque para el momento antes de que haya rey, el ungido del Señor era el sumo sacerdote. Y él, entonces, el rey, la figura del rey, estaría sobre el ungido del Señor, que en este caso, según esta lectura, es del sacerdote. ¿De acuerdo? Eso según la lectura, sí. Ahora, ¿qué pasa? Viene la Septuaginta y la Septuaginta lee diferente. Esta partícula de aquí, al, que se escribe con ayin y con lamed, al, sobre, no la lee al, la lee él, o sea, Dios. Entonces, leería no Geber Hukam al, sino Geber Hukam él. Es decir, el Geber levantado por Dios.
¿Se me explicó? Esa es la segunda forma. Por eso, si ustedes se fijan, le he puesto aquí entre paréntesis. ¿Ya? Un Geber levantado por Dios, ¿no es cierto? Y ahí sí, como ungido del Dios de Jacob. Como ungido del Dios de Jacob. ¿De acuerdo? ¿Sí lo vemos? Entonces, ahora, ¿con cuál nos quedamos? Según algunos investigadores, por ejemplo, se tienden a concluir que este texto fue un poco corrupto, o sea, fue un poco corrompido por el paso del tiempo. O sea, que hubo correcciones, hubo añadiduras que hizo que su sentido original se pierda. ¿De acuerdo? Y algunos por eso optan por darle más valía a la versión de la Septuaginta, porque tiene un poco más de coherencia, su redacción es un poco más entendible si se quiere. ¿Ya? A diferencia de la del texto en hebreo, del texto masorético, como se le conoce, que es un poco más complicado, ¿ya? Que es un poco más complicada. Ahora, eso con la primera parte. Entonces, hay una opción. Si leo yo en hebreo, leería declaración del hijo de David, de David, hijo de Isá, y declaración del varón levantado sobre el ungido del Dios de Jacob. Si yo leo, según la Septuaginta, leería y declaración del Geber levantado por Dios como ungido del Dios de Jacob. ¿De acuerdo? Ahora, la siguiente frase en nuestra Reina Valera ponen y del dulce cantor de Israel. Y esa es una frase que para nosotros ha sido sinónimo de David, ¿no es cierto? Si nosotros vemos uno de los títulos de David, pues resulta el dulce cantor de Israel, ¿no es cierto? Incluso más adelante, cuando fallece, vuelve a decir eso, el dulce cantor de Israel. ¿De acuerdo? El dulce cantor de Israel. Y claro, y a todos nos hace sentido por la cantidad de salmos que se le atribuyen, que según se sabe habría compuesto él. Entonces, claro, tiene sentido que se le llame dulce cantor de Israel como de una forma muy suave, muy cariñosa, ¿no? Del dulce cantor de Israel. El asunto es que esa frase tampoco tiene mucho sentido, ¿ya? Es la frase que más se ha divulgado, si se quiere, pero tiene varias dudas. Y hay al menos dos formas más de leerlas. La primera, como bien lo pongo aquí entre paréntesis, el dulce compositor, que no sería cantor, vale la pena decirlo ahí. Ahí no está diciendo el dulce cantor de Israel, porque no aparece la palabra cantar, aparece el verbo simrat o samer, que zamer significa componer, ¿de acuerdo? Componer. Por eso sería, y así eso, el dulce compositor de Israel, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver que eso no guarda mucho sentido. ¿Por qué? Porque este pasaje, al ser una declaración profética, tiene una connotación además poética que habla mucho en paralelos. Por lo tanto, la primera frase, esto de el ungido del Dios de Jacob, haría paralelo con la siguiente. Y si yo pongo dulce compositor de Israel, no tiene mucho sentido con que sea paralelo o guarde un significado semejante con el ungido del Dios de Jacob. Si lo vemos. O de Geber. ¿Me explico? Aquí está hablando de alguien poderoso, de alguien que tiene valía, que tiene fortaleza, que tiene fuerza. Y por otro lado decir dulce compositor de Israel, dulce cantor, no guarda sentido. Si yo lo leo en español, no me hago lío, me explico. Pero si uno lo ve desde la estructura de cómo se arman estas piezas proféticas y poéticas, no tiene sentido. Entonces, algunos sugieren lo siguiente, por una razón. La cuestión es que aquí esta palabra compositor en realidad está en femenino, ¿ya? En realidad en hebreo está en femenino y si se quiere está, si no me equivoco, está en plural, ¿ya? No dice, se dice zemirat, semi, perdón, semirot, zemirot. Literalmente yo diría de las compositoras de Israel, ¿vale? Zemirot dice ahí. El asunto es que en hebreo algunas palabras plurales y femeninas en realidad son como una forma majestática. ¿Ya? Es como cuando aquí se dice su majestad, ¿ya? O su señoría. Entonces de ahí que se diga el dulce compositor, en singular y en masculino. Vale la pena decirlo. El asunto es que ahí vienen dos posiciones. Una, que es la que está aquí, primero aquí, que he puesto aquí fuera del paréntesis, que si yo lo leo literalmente, diría algo así como lo que pongo aquí. Y los dulces
compositores o los dulces cantores de Israel. ¿Qué es lo que viene a decir? Lo ata, esta forma de leer lo ata al verbo de acá, al levantado, ¿ya? Y dice, hay un paralelo. Es la declaración del Geber que fue levantado sobre el ungido de Jacob y sobre los compositores de Israel. ¿Me explico? Entonces, según esta forma de lectura, que es coherente con el texto en hebreo, el masorético, estaría diciendo, David es un hombre que fue levantado con un rango superior al ungido del Señor, que en este caso sería el sumo sacerdote, y sobre los compositores de Israel. Es decir, está hablando el más excelso compositor de Israel. Porque acordémonos que esto no lo recoge segundo de Samuel, pero en Crónicas sí se recoge, si nos acordamos de lo que veíamos la anterior semana en Lucas, sí se recoge que David arregló u ordenó las clases sacerdotales para servir en el templo y entre esos arreglos que hizo también determinó las personas que servían de cantores, de músicos en el templo. Entonces, por eso algunos dicen aquí se debería leer y sobre los dulces o los suaves, los tiernos compositores de Israel. Entonces está aquí, según esta lectura, estaría refiriéndose que David tenía un rango superior al sumo sacerdote y a los demás compositores, cantores de Israel. Esa es la primera. Luego, la segunda es entenderle como dice ahí, el dulce compositor de Israel, la que tenemos muy semejante a nuestra Reina Valera. Y luego la tercera es más interesante porque se da cuenta que la palabra Zemirot tiene un cognado. Y ahí es donde uno aprende un poco también de hebreo, ¿ya? Por una razón. La palabra que aquí se utiliza para componer o para composición, que a veces traducen como salmo, etcétera, tiene una particularidad, y es que se pronuncia de la misma manera, se escribe de la misma manera, pero la raíz de la palabra puede ser distinta. Por una razón, había unos fonemas, unas letras, si ustedes quieren, en un idioma anterior al hebreo, ¿ya? Que por el diálogo, por el uso, digamos, por la evolución natural del idioma, se fue trasladando, ¿ya? Un sonido y se asimiló a otro, ¿ya? Ahorita mismo no se me ocurre uno en español, eh, pero si se me ocurre, si me acuerdo de alguno les digo. Pero y eso pasa en todos los idiomas. Hay sonidos que van variando según el tiempo y de haber sido un tipo de sonido después pasan a otro, ¿ya? Es como por ejemplo, si no me equivoco, puedo equivocarme aquí, pero en español antiguo, por ejemplo, no se decía hablar, se decía falar, más o menos como en portugués. Y esa F fue mudando un poco hasta que terminó diciendo hablar. ¿Me explico? Y así muchas otras sonidos. Uno más cercano, digamos, es, por ejemplo, por qué nosotros ceseamos, a diferencia de algunas regiones del español de España, en donde no cesean, sino hacen con la Z. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, el sonido de la Z en español peninsular, como se le llama, ¿no? De la Z, ya para nosotros no es Z, sino es Z. Y hagan cuenta que si, por ejemplo, pasa mucho más tiempo, nosotros todavía diferenciamos entre zapato, por ejemplo, ¿no es cierto?, y socorro en cuanto a escribir. Y si es que alguien escribe zapato con S, le decimos que ha cometido una falta ortográfica. Pero hagan cuenta que pasa mucho el tiempo y comienza a normalizarse escribir zapato con S. ¿Me explico? ¿Todo por qué? Porque el sonido de la letra cambió. Lo mismo pasó aquí en hebreo. La palabra de la que viene, digamos, el término de la que viene esto de zemirot en hebreo, o simrat, que a veces aparece, ¿ya? En hebreo, resulta que algunos confunden la palabra y dicen zamar, de lezamer, de componer, de lo que ponen ahí. Y algunos dicen, no, es cierto que existe el verbo samar en hebreo y sí significa componer, hacer una composición poética, pero también existe la misma palabra, pero que viene de otra raíz, ¿ya? Que viene de otra raíz y no significa componer, significa fortaleza.
Por eso, y uno de los más claros ejemplos es, si ustedes se acuerdan, este pasaje, si no me acuerdo, es del cántico de Moisés después del cruce del Mar Rojo, cuando dice, ¿no? Tú eres mi, y hay un salmo también que lo dice, ¿no? Tú eres ¿cómo es que dice? Eh, Tú eres mi fuerza y mi canción. No sé si ustedes se acuerdan, pueden de pronto verle ese, ese salmo, creo que es un salmo, que dice, tú eres mi fuerza y mi canción. No sé si ustedes se acuerdan de ese, de pronto le pueden ver. Busquémosle ese, ¿ya? Ese es bien fácil para darse cuenta de esto. Que dice, tú eres mi fuerza y mi canción. Algo así pone. Acá está. En Éxodo 15:2. ¿Pueden verlo? ¿Alguien tiene? Y si pueden verlo también en otras versiones. ¿Cómo dice Éxodo 15:2? A ver, Éxodo 15:2 dice así, Ujú, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, ujú. y ha sido mi Hasta ahí, salvación. hasta ahí. Muchas gracias. Dice, el Señor es mi fortaleza y mi cántico. Pregunta, ¿eso tiene sentido? ¿Qué dicen ustedes? Decir, después de que han cruzado el Mar Rojo y todo lo demás, ¿no es cierto? Que comienza diciendo, el Señor es mi fortaleza y mi canción. ¿Eso tiene sentido? Sí, yo No, no pienso, tiene, no tiene sentido. no, porque mi fortaleza, dice. Por eso, y mi canción. ¿Y qué tiene que ver fortaleza con canción? Ah, pues tomándolo como la canción es poesía, donde expresa los sentimientos más íntimos. Exactamente, no, eso no está en discusión, pero el asunto es que en la composición que está diciendo aquí Moisés después de haber cruzado el Mar Rojo, dice, el Señor es mi fortaleza y mi canción. No tiene sentido en realidad, Ah, porque está pero mal traducido. ¿Por qué? Porque ¿por qué ahí, lo podemos ver desde otro punto de vista, hermano Josué? ajá, Moisés había dicho, Jehová es mi fortaleza y mi canción. ajá, Mm, mi canción en el sentido que a él le abre su corazón. En ese claro, sentido, claro, totalmente. Pero el asunto, y ahí le digo, el asunto es que uno le intenta dar sentido a partir de lo que uno entiende hoy por canción. Josuecito en esta traducción dice ¿Cómo dice? así, dice, Yahvé mi fortaleza, a él le cantaré, A él le él canta. fue mi salvación. No. Y fíjense, lo siguiente que dice es mi salvación. Si ustedes se dan cuenta, si lo notamos, toda esa composición, mi fortaleza, y si saltamos lo que ponen ahí mi canción o mi cántico, dice mi salvación. Todo el contexto de ese versículo es algo de refugio, de fuerza. Ahí no cuadra, no pega decir ahí y mi canción. ¿Me explico? ¿Por qué pasa que traducen canción? Porque se equivocaron los traductores, se equivocaron de la raíz de la palabra. Y es cierto que ahí sí dice, ¿cómo es que dice? Ya no me acuerdo cómo es que dice aquí en hebreo, pero la canción es Besimrati, es la palabra, Simrati, Simrati. Entonces algunos ponen Simrat de Samar, que significa componer, cantar. Entonces, claro, ponen, el Señor es mi fortaleza y mi cántico. Y no, no es así. Ahí lo que está diciendo, está utilizando la palabra samar, pero que tiene una raíz diferente, que no es componer. Se escribe ya en ese momento histórico igual, pero tiene una raíz diferente y la raíz de esa palabra es protección. Es la idea de una fortaleza, de un castillo, de unas murallas. Y si ustedes se dan cuenta y leemos, por ejemplo, el texto de Éxodo, ahí tiene sentido. Y dice, el Señor es mi fortaleza, mi fuerza y mi protección, y ha sido para mí por salvación. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Claro, tiene mucho más sentido. Aquí en esta dice así, Josuecito, ¿Cómo dice, dice? el Señor es la fortaleza mía y el Ujú. objeto de mis alabanzas porque Él ha sido mi salvación, mi Salvador. Claro, ahí le interpretan un poco porque no les hace sentido que sea su canción. ¿Me explico? Entonces, lo que quiero decir es una cosa, ¿ya? Ahí no dice canción, es un error de traducción ese. Es un error de traducción porque se fundamentaron en una raíz diferente de la palabra. ¿Se me explicó? ¿Ya? Lo mismo, esa misma palabra aparece aquí en segundo de Samuel.
Esa misma palabra aparece aquí en 2 Samuel. Y donde ponen compositor o donde ponen cantor, no es cantor. ¿Sí me explico? No es cantor. Aparece aparece sí esa palabra, pero tiene otra raíz. Y esa otra raíz se puede entender como fortaleza, como castillo, como una fortaleza en el sentido del complejo, ¿no? De la protección. Y fíjense que ahí tiene otro sentido entenderle así. Y una vez más, si lo vemos, diría así: declaración de David, hijo de Isaí, declaración del varón fuerte y esforzado, levantado por Dios como ungido del Dios de Jacob, y el dulce o el dulce de la fortaleza de Israel. ¿Me explico? Fíjense, está hablando en todo caso, aquí lo que quiero decirles es que aquí no está hablando necesariamente, o no se está refiriendo David a sí mismo de como en su calidad de compositor, de músico, de poeta. No, aquí está hablando David en su calidad de alguien de jerarquía, del ungido de Dios, del ungido de Dios de Jacob y de aquel que, y vale la pena decirlo, esta palabra dulce, que para nosotros de aquí puede sonar como algo muy tierno, muy cariñoso, en realidad, según algunos estudios que hacen gente, ¿cierto? Que hacen estudiosos y todo lo demás, se dan cuenta que en realidad esto de la palabra dulce tiene otra connotación, que no es literalmente este de dulce, de tierno, suave, cariñoso, sino más bien que es un título, ya es un título como decir rey, como decir, es un título honorífico, el dulce de la fortaleza de Israel. Es un título más bien de jerarquía, ¿ya? Entonces no está hablando a alguien, no está hablando aquí en su sentido muy cariñoso, que es lo que nosotros entendemos normalmente cuando leemos en español. Si yo lo leo en español, dice, el dulce cantor de Israel. Y claro, suena algo muy hermoso y uno dice, sí, porque compuso muchos salmos. Sí, que compuso muchos salmos, sí, pero eso es otra cosa. Aquí no está diciendo, no está haciendo alusión a eso. Y ya vamos a ver por qué. Porque todo el resto de la composición de estos 7 versículos no hacen referencia a la capacidad de David de componer salmos. Hace referencia a un rey justo. ¿Me explico? Entonces aquí no está haciendo, y está por así decirlo, mal traducido, todo aquello que ponga cántico, o canción, o compositor. No está bien eso. Está haciendo referencia más bien David en su calidad, o está declarando, haciendo una proclamación, una revelación, si se quiere, divina, en su función de alguien que ha sido levantado por Dios como el ungido, o sea, con alguien con jerarquía, como alguien que es el dulce, por así decirlo, el importante de la fortaleza de Israel. ¿Sí lo vemos? Entonces es diferente. Entonces vale la pena decirlo. El título de David entonces no es necesariamente el dulce cantor de Israel. Sería más bien algo así como el preciado de la fortaleza de Israel. ¿Sí lo vemos? Entonces, para dejar aquí clarísimo todo, más bien diría así. Declaración del Geber, del varón, pongámoslo así, para que sea en español todo, del varón fuerte y esforzado, levantado por Dios como ungido del Dios de Jacob, ¿no es cierto? Y el preciado de la fortaleza de Israel. ¿Sí? Así es como quedaría mejor. Entonces, si lo vemos así, como les digo, no está hablando David o no está recibiendo esta revelación. David en su calidad de compositor, de alguien dulce, alguien tierno, no. Está hablando en su calidad de rey, de ungido del Señor, de ungido sobre Israel, sobre todo Jacob y sobre Israel. ¿Ya? Por eso aparece como ungido de Dios y el preciado de la fortaleza. ¿Sí lo vemos? Entonces, fíjense, una vez más, a veces estas cosas pasan y vale la pena decirlo, son cosas que a veces no se saben normalmente y a veces se romantizan, ¿no? David, el dulce cantor de Israel. No, David cuando se refiere aquí, en hebreo se diría el Zemirot Israel, que es lo que dice aquí, ¿ya? Si quieren les pongo aquí cómo se pronuncia.
Semirot, Israel. Eso es lo que traducen aquí como el cantor de Israel, ¿no? O si quieren todo, Neim. Sería Neim. Dulce me gustaría ver esa palabra en el otro idioma. ¿Cómo? La palabra dulce me gustaría Ahí verla está, en el Neim. Neim. Neim es como se dice en hebreo. Ahí dice Neim Zemirot Israel. Y Y ahí Neim, dulce, dulce, dulce el dulce, cantor de Israel. es lo que traducen dulce, pero dulce no en el sentido de azucarado, Sí, sino no, más no, bien no, de es suave, tierno, tierno. digamos, Suave, pero tierno, más bien preciado, como algo valioso. hermano Josué, pueden haberse equivocado tanto en esa palabra. Sí, señor. Porque es bien complicado esto. No, claro. ¿Sí? Esto, como les digo, no es así nomás sencillo. Por eso les digo, hay ocasiones, especialmente en esto, que hace falta revisar bastante. Hace falta revisar bastante por estas cosas mismo. Ya les digo, fíjense ustedes verán. Y les comparto la pantalla, ¿ya? Les comparto la pantalla para que vean que no me estoy inventando. Aquí tengo a la mano un texto esto es el versículo que estamos leyendo, no hemos pasado todavía del versículo 1. La frase que estamos aquí, dicen, fíjense, David ben Yishai, Neum Hageber Hukam, al Meshiach Elohei Yaakov, Uneim Zemirod Israel. Esta es la frase que estamos aquí diciendo. Uneim Zemirod Israel. Que, fíjense ustedes, aquí en inglés le ponen, and the sweet psalmist of Israel. ¿Ya? El asunto es que primero, la palabra Neim no es, si bien significa dulce, el asunto es que aquí vienen estudios muy profundos de cada palabra, ¿ya? Y la palabra, aquí se dan cuenta que Neim, más que significar dulce, de tierno, de tal, es un título, ¿ya? O sea, Neim Zemirot Israel no hay que entenderle como dulce, luego compositor, luego de Israel. Y de eso armar una frase, decir el dulce compositor como el tierno, el suavito, no, no. Neim hacen un estudio de esta misma palabra en otros idiomas, ya, de palabras cognadas que se llaman de otros idiomas y se dan cuenta que el uso que le dan a la palabra Neim es de una categoría, de una jerarquía, ya. Eso básicamente. Luego, la palabra Zemirot, que ustedes ven aquí, ya, Zemirot, si ustedes se fijan, le puedo dar clic aquí y fíjense, aquí la raíz que le ponen es Zamir, ¿no? Zamir, que ponen, fíjense, cánticos, cánticos, no sé qué. Pero el asunto es que normalmente, fíjense, dice de Zamar, que dice una canción, etcétera. Pero el asunto es que no viene de esta palabra Zamar con Zayin, ¿ya? Ese es el asunto. No viene de Zamar con Zayin. Viene de otra raíz antigua que no es con Zayin sino con Dalet, que en hebreo antiguo sería Damar. Damar, así. Y ese Damar, a lo largo de los años, se pasó a terminar pronunciando igual que Zamar. Y ese es el problema. Por eso les decía, ¿ya? Es como de zapato, 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 llegó a zapato. ¿Me explico? El asunto, la diferencia nuestra es que nosotros escribimos zapato con Z. Pronunciamos con S. ¿Ya? Pero hagan cuenta que es como que si zapato hoy nosotros escribiéramos con S. ¿Me explico? Porque se pronuncia con S. El asunto es que esta palabra cambió la letra esta, la primera. La letra Zayin originalmente no era Zayin, era otra letra, que se pronunciaba más bien como Dz, Dz. Entonces de Zemirot pasó a Zemirot. ¿Me explico? Y por eso es que la palabra, sí, la palabra Zemirot en hebreo sí significa cántico. Pero es que el asunto es que esta palabra, aunque se escribe igualito, no viene de esa raíz de cántico, viene de la otra antigua, que es con este de Z, por así decirlo, Zemirot, que eso significa fortaleza, protección. Por eso es que aquí no es correcto leer el dulce cantor, el dulce compositor de Israel. No, aquí es mejor y más correcto leer y el preciado o el dulce, el valioso si se quiere, de la fortaleza de Israel. O sea, fíjense, eso está haciendo alusión al rey.
Y eso sí cuadra con el paralelo de arriba, que se le ha dicho como Mashiach, establecido como Mashiach del Dios de Jacob. Fíjense ustedes, eso sí cuadra. El Mashiach, el ungido del Dios de Jacob, es algo de jerarquía, así lo vemos, no es una persona así cualquiera. Está hablando en una jerarquía. Y Neim Zemirot Israel, o lo que traducen acá, el dulce cantor de Israel, entendido más bien como el preciado de la fortaleza de Israel, ahí sí cuadra. ¿Sí me explico? No sé si ahí queda más claro. Podemos decir también, hermano Josué, el encantador de la fortaleza de Israel. Puede ser, sí, puede ser, no hay problema. Me gusta más a mí preciado porque da ese sentido de valor, de precio, de alguien importante. ¿Ya? Por eso nomás. Pero se puede decir lo otro sí. Entonces, fíjense ustedes. Entonces, una vez más, ¿cómo llegamos entonces a esta conclusión que le estoy diciendo solamente del versículo 1? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Ya? Por una razón, por una raíz de una palabra. ¿Ya? Por cómo se entiende una palabra. Porque una palabra que en hebreo bíblico se pronuncia igualito, puede tener dos raíces. ¿Ya? En este caso, no es la raíz que significa canción, cantar, componer, sino es la raíz que significa fortaleza, proteger. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, ¿esto por qué? Todo para decir, en palabras ya sencillas, que David aquí está apareciendo no como un poeta, sino como alguien de jerarquía, como el ungido del Dios de Israel, como el preciado de la fortaleza de Israel. Y en esa calidad recibe una profecía y la va a declarar. Si lo vemos. Ahora, fíjense ustedes. Dice, continúa diciendo en el versículo 2, el Ruach de Hashem habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua. Dijo el Dios de Israel a mí, habló el peñasco de Israel. Fíjense ustedes cómo habla. Es que estas son cosas bien poéticas. Y aquí este habla, fíjense, es una forma característica de la poesía israelita de la época. Es característica, hay un montón de paralelismos, fíjense, una vez más. El Ruach de Hashem habló por mí, su palabra estuvo en mi lengua, o habló en mí, o a través de mí se diría. ¿Ya? Entonces, fíjense, si aquí se arma un paralelo, el Ruach de Hashem es paralelo ¿a qué? A su palabra. Fíjense, ¿ya? Y dice, habló a través de mí, que se puede entender, estuvo en mi lengua. Fíjense ustedes, esta composición así de decir lo mismo a través de dos maneras o en dos maneras diferentes es algo propio del lenguaje hebreo. Y que a veces nosotros en español no lo apreciamos. Y esto hay que saborearlo. O sea, esto hay que saborearlo cómo es que está compuesto. El Ruach de Hashem habló a través de mí, su palabra estuvo en mi lengua. Es decir, esto está corroborando lo que ha dicho alguien. ¿Por qué decimos que es una declaración? Porque es un neum. Porque no es algo que se le ocurrió a David. Es algo que vino de Dios y él solamente está abriendo la boca. Él solamente está haciendo de parlante, de portavoz. ¿Me explico? Es hermosísimo ver esto aquí. Fíjense, decir, es una cosa poética pero hermosa. Decir, su palabra estuvo en mi lengua. Fíjense ustedes, es una cosa, no sé, pero no sé si lo pueden saborear igual. Pero es hermoso. El Ruach de Hashem habló a través de mí. Es decir, su palabra estuvo en mi lengua. Sus dichos, su composición estuvo en mi lengua. Vayan a ver esa forma, pero maravillosa de decir, vino un mensaje de Dios. Fíjense ustedes, es una forma mucho más elevada, más hermosa de decir, tengo un mensaje de Dios. Es más, es que David lo está saboreando. O sea, está recibiendo el mensaje y dice, esto estuvo aquí. Yo lo tuve aquí en la lengua. Ah, hermano Josué, mire que él es más sutil para expresar su sentimiento. Ujú. Mire, Sí, sí, nos decía algo más, hermana Dina. esa expresión tan bella que se le escucha, ¿no? Ujú. Es la forma delicada, sutil que él tiene para expresar su sentimiento.
Miren, Sí. ¿cómo se sentiría él que dice, y el Espíritu de Jehová habló a través de mí, o Ajá, estuvo en mí? ¿Sí? Eso es algo maravilloso. Yo exacto. lo veo así maravilloso. Y también me doy cuenta, hermano Josué, como usted dice que el idioma hebreo pues tiene dos raíces, y ahora mire nuestro idioma que tiene también dos o tres significados en una misma palabra. Ujú. Yo pienso que eso es bien difícil aprenderlo, dominarlo, ¿verdad? Usted Sí. que ya lo sabe. Y bueno, escuchemos porque ahí tengo una pregunta en el 3 también para hacer. Así es, vamos, muy bien. Entonces, fíjense, solo por acotar, ¿no? No es que todas las palabras tienen doble raíz, vale la pena decir, tienen algunas. Y el éxito está en identificar esas algunas. Ah, mire, peor, peor para una persona que recién está queriendo hablar ese idioma, ¿no? Sí, Eh, sí, es difícil, es difícil. Solo el Espíritu de Dios puede hacer de que sea algo fácil, ¿sí? Pero así es bien difícil. así es, sí, sí, sí. Vale la pena decirlo esto y les cuento como testimonio. Esto yo lo aprendí y es bien complicado aprenderlo porque a veces uno piensa, cuando uno comienza a aprender hebreo o cuando alguien quiere aprender a leer o hablar, si se quiere, el hebreo bíblico especialmente, uno piensa que es como aprender inglés, ¿no? Que uno piensa ver con los números, con las vocales, las no sé qué, ya palabritas, oraciones, tal. Y resulta que el hebreo bíblico especialmente es bastante complejo, porque es un idioma bastante antiguo que tiene otra gramática, tiene otra forma de entenderse, y cuando uno ya va avanzando un poco más en el estudio, resulta que incluso no basta con saber leer, ¿ya? Sino que hay algunas palabras, hay algunos textos, hay algunas expresiones que tienen un calado mucho más antiguo. Y ahí, por ejemplo, ya se entra en ya en los últimos niveles de hebreo, si se quiere, se entra ya no solo a aprender gramática, cómo se entiende, cómo leer, sino se estudia, como se suele decir, el hebreo de una manera diacrónica, se llama así. Entonces se estudia el lenguaje hebreo de manera, en su evolución a través del tiempo, ¿ya? Y ahí vale la pena decirlo. Normalmente lo que se solía hacer antes es estudiar el hebreo de manera sincrónica, es decir, solamente entender el hebreo tal como se dijo ahí, en un determinado momento. Pero algunos estudiosos se dieron cuenta justamente que el hebreo es diacrónico, es decir, que cambia o hubo variaciones a través del tiempo. Y por eso, y a partir de ese estudio diacrónico de la lengua, se dan cuenta que algunas palabras cambiaron, ¿ya? Algunas grafías se utilizaban de una manera, a veces se confundían entre grafías y cosas por el estilo, cosas que pasan en todos los idiomas. Pero esas cosas a la larga, y que son detallitos, que son cositas chiquitas, digamos, puede hacer cambiar el sentido, ¿ya? De una u otra palabra. Y ya lo vamos a ver porque hay más ejemplos en este mismo caso. ¿De acuerdo? Pero ya les digo, no es todo el idioma, son algunas palabras que vale la pena decirlo, ya ahora se las tiene mayormente identificadas. ¿Por qué? Porque ya se han estudiado, ya se tiene como decir un catálogo más o menos de eso y ya se sabe cómo es que fue la evolución del idioma. Entonces, para de pronto alguien que como uno en un momento se enfrentó a eso, uno decía lo mismo, ¿no? Híjole, ¿y ahora cómo sé que estoy leyendo bien o alguna cosa así? Pero ya cuando uno va adquiriendo experiencia y todo lo demás, uno ya sabe y uno ya se le hace más fácil identificar las palabras que pudieron tener una mutación, alguna cosa, y que más que nada, fíjense ustedes, el contexto ayuda mucho. Por eso les decía lo de Éxodo. Si yo le leo ahí, el Señor ha sido mi fortaleza y mi canción, no guarda mucha coherencia con todo el contexto. No guarda. Y ahí uno ya va parando la oreja y ya va aprendiendo a discriminar. Eso básicamente. Entonces, la idea no es necesariamente dar una clase o alguna cosa de gramática hebrea porque no hace falta, pero lo que sí quería que ustedes estén conscientes es que hay algunas palabras que ¿por qué las traducimos diferente acá? ¿Ya? Y por qué es que pueden haber y hay, como en este caso, errores de traducción y algunos a veces que dan un sentido totalmente diferente. ¿Ya? Como en este, si yo le concibo aquí como el dulce compositor o el dulce cantor de Israel, termino yo entendiendo una cosa muy romántica, explico, una cosa muy,
sentida de David componiendo y qué bonito que componía, porque claro, compuso un montón de salmos. Pero resulta que no dice eso, que hay un error de traducción, porque ahí no dice cantor, ahí dice fortaleza. Y está hablando alguien que tiene una jerarquía dentro de la fortaleza de Israel. ¿Me explico? Hermano Josué, Ujú. al que se encargó de traducir el idioma, pudo haberse olvidado un signo, ¿no? Una de esas comas que están ahí arribita y la pudo haber puesto en otra posición, abajo, a un lado, qué sé yo, y ya le cambiaba totalmente la palabra, ¿no? Ajá. Y en este caso, como por ejemplo nosotros, hablo por mí, en mi ignorancia bíblica, pues yo estaba feliz leyendo así, el dulce cantor de Israel. Yo estaba feliz porque yo tenía en mi mente de que él fue un gran compositor y él se acercaba más a Dios cuando bailaba y entonaba sus himnos. Ajá. Entonces, pobre de mí, yo lo hubiera entendido así, hermano Josué, pero Exacto. a Dios, a su sabiduría, pues nos está despejando, ¿sí? Ujú. Mm, Me siento feliz. Exacto. Sigamos, hermano. Así es. Entonces, nada más como para redondear la idea, ¿no? Una cosa es que David haya compuesto salmos. Eso sí es cierto. Compuso salmos. Otra cosa es el título que aparece aquí. ¿Ya? Y vale la pena decirlo una vez más, aquí no dice el dulce cantor de Israel. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el contexto no está hablando David desde su posición de poeta. Está hablando desde su categoría, su jerarquía de ungido del Dios de Jacob. Y lo que han traducido como dulce cantor de Israel no dice así, en realidad dice algo así como el preciado de la fortaleza de Israel, que es un título de jerarquía, ¿ya? No es nada romántico, ¿sí? Eso. Ahora, dice, el Ruach del Señor habló a través de mí y su palabra estuvo en mi lengua. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Esto es un mensaje que viene directamente de Dios y yo nada más lo sentí, yo nada más lo pronuncié, ¿ya? Y dice, fíjense, dijo el Dios de Israel a mí, o diría literalmente, me dijo el Dios de Israel, habló el peñasco de Israel. Aquí, fíjense, he traducido peñasco en vez de roca, como suelen decir, ¿ya? Aquí en hebreo aparece la palabra tzur, T-Z-U-R, tzur, ¿ya? ¿Y por qué traduje peñasco? Porque aquí, fíjense ustedes, es otra vez está hablando en forma de paralelo. Dijo el Dios de Israel a mí. Entonces, o lo has bien dicho, me dijo para hablar como en español. Me dijo el Dios de Israel, habló el peñasco de Israel, ¿ya? Fíjense ustedes, es un paralelo. Me dijo, habló. El Dios de Israel, el peñasco de Israel. ¿Me explico? Aquí entonces, ¿en qué categoría, en qué función está hablando Dios? En su categoría no solo de Dios, sino de peñasco, de roca. Porque es que, ¿y por qué prefiero utilizar la palabra peñasco y no roca? ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos en roca, especialmente, es una palabra bastante ambigua, digamos, un poco vaga, si se quiere, en español. Si yo les digo roca, estoy casi seguro que nos vamos a imaginar una que entre tal vez en la mano, muy posiblemente. Tal vez nos imaginemos una piedra, sí grande, tamaño de una casa puede ser, tamaño de un carro, ya una piedra enorme, pero jamás nos vamos a imaginar un peñasco, o sea, una montaña de piedra. ¿Me explico? Entonces, por eso he preferido utilizar la palabra peñasco, porque es algo más real a lo que se está, algo más cercano, si se quiere, a lo que significa la palabra tsur, en el sentido de asemejarle a Dios a una roca, ¿ya? Y es una montaña firme, toda una montaña firme, un peñasco, pues, ¿sí? Entonces, fíjense, y esta es una forma muy antigua de referirse a Dios, ¿ya? El Tsur Israel, la roca, el peñasco de Israel. Fíjense ustedes que no es, no sé, pero a mí me gustó mucho más entenderle así peñasco, como peñasco en lugar de roca, porque cuando uno piensa roca, uno piensa en algo más chiquito de lo que en realidad es. En cambio, si yo les digo peñasco, pues es algo mucho más grande y firme, fuerte.
¿Me explico? Y eso es lo que está hablando aquí. Cuando habla el Señor en su calidad de peñasco, de roca, de tzur, está hablando en su calidad de fundamento, de algo enorme que no se puede mover, ni taladrar, ni nada. ¿Ya? Entonces, fíjense, está hablando el Dios de Israel, la fortaleza, una vez más, fíjense, la fortaleza, el sustento, el fundamento, el cimiento, si ustedes quieren, de Israel. Fíjense, entonces no está hablando solamente así como decir la roca, y también nosotros a veces, ¿por qué les digo esto? Porque a veces uno tiende mucho a romantizar los dichos de David. Y no, hay que tomarle con mucha, ¿qué les digo? Seriedad, con mucha potencia, si cabe el término. Entonces aquí no está hablando como decir, el Señor es mi roca, sí, qué bonito. No, entienda, el Señor es mi cimiento, pero es ese cimiento, pero que es toda una montaña de piedra. ¿Sí me explico? Entonces, no es así nomás de pensar a veces, sí, sí, el Señor es nuestra roca, y sí, y a veces de pronto nos imaginamos a veces un poco el, el- digamos, a veces nos imaginamos un poco de una manera un poco, digamos, ¿cómo les digo? Bastante precaria, por así decirlo, la parábola esta del hombre que construyó, de los dos cimientos. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces, por lo general, nosotros nos imaginamos, ¿no? El hombre que construyó en la arena, nos imaginamos un hombre en la playa, ¿no es cierto? Un hombre en la playa, un terreno arenoso, que vino el río y se le fue todo. Y después cuando nos imaginamos al hombre que construyó en la roca, no nos esto es algo un poco complicado, ¿no? Porque nos imaginamos más bien en alguien que hizo como un terraplén, ¿no? Así como una roca, una piedra enorme, pero medio extraño que alguien haya edificado en la roca. ¿Me explico? Pero no, aquí lo que está hablando, y si se entiende bien esto, es que se puso bien el fundamento. Y la roca no está hablando de hacer el cimiento de piedras, sino que es toda una roca enorme. Es un peñasco de alguien que hizo su casa en un peñasco. Ahí ustedes han visto, por ejemplo, si es que han viajado de pronto cuando viajen a, a- a- a la costa, vía La Maná o vía Santo Domingo, ¿ya? Van a ver que ahí hay unos verdaderos peñascos y van a ver que son unas montañas, que toda la montaña es una piedra. Y eso han habido derrumbes, han habido aguaceros, han habido un montón de cosas y es intacto. ¿Ya? Eso hagan cuenta que está pensando aquí David como portavoz del mensaje, que está hablando el fundamento de Israel, el cimiento, pero ese cimiento que es enorme, es una cosa inamovible. ¿Se me explico? Y dice, fíjense, pues como para que veamos que no está hablando aquí una cosita así nomás, o tan bonita, así tan romántica, tan, ¿qué les digo? Así muy emotiva. No, aquí está hablando en su calidad de inamovible, de cimiento, de algo fuerte, de algo grande. Y dice, ¿qué le dijo? Dice, un gobernador o el gobernador del hombre será justo, el gobernador con el temor del Señor, de Dios, y como la luz de la mañana, como el resplandor del sol, en una mañana sin nubes a causa de la aurora, más que la lluvia sobre el pasto de la tierra. ¿Ya? Así dice literalmente. Aquí básicamente abre una comparación, abre lo que se diría como un símil. Entonces dice, el gobernador del hombre debe ser justo, o será, ¿ya? Será justo, ¿ya? Dice, el gobernador debe ser o será con el temor del Señor, con el temor de Dios. Es decir, aquí está presentando, ¿qué le está demostrando? ¿Qué le está mostrando la roca, el fundamento, el peñasco de Israel a David? Le está mostrando cómo va a ser el gobernador, cómo va a ser el Moshel. Aquí vale la pena decirlo, donde aparece la palabra gobernador, aparece en hebreo la palabra Moshel, que significa el gobernador, el que enseña, el que gobierna, si se quiere. ¿Ya? Dice, el gobernador del hombre será justo. El gobernador será con el temor de Dios. Y aquí comienza a explicar los siguientes versículos, el siguiente 4, el versículo 4, comienza a decir, comienza a dar un sinónimo de cómo será este Moshel que Dios le está mostrando a David. Por eso es que fíjense, lo que aquí le está mostrando a David son las cosas postreras, ¿ya? Es decir, le está mostrando al que viene después de él. Así como, o sea, como estaríamos, y fíjense que cuadra con lo que vemos en Lucas, al que se sentaría en su trono.
es decir, al mismo Señor Jesús, al mismo Mesías. Entonces aquí le está revelando al gobernador, al Mesías en su calidad de Moshel, de gobernador, ¿ya? Y dice que será justo y que lo hará con el temor del Señor, con el temor de Dios. Fíjense. ¿Y cómo se verá esto? Fíjense, dice así, ¿a qué se le asemeja al gobernador? Fíjense ustedes, al que gobierna, al que tiene el mando. ¿Sí me explico? ¿A qué se le compara? Y fíjense que es algo hermosísimo. Dice que el gobernador será como la luz de la mañana. Fíjense, o si se quiere, como el alumbrar de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes a causa de la aurora. Fíjense ustedes, es algo hermoso, ¿o no? Sí, sí lo vemos. Es algo hermoso. ¿Cómo es? Claro, claro. Exacto. Fíjense, pero es hermosísimo. Y vamos a ver algunos elementos aquí que están implícitos, ¿no? Dice, ¿cómo es el gobernador justo? ¿Cómo es el gobernador con el temor de Dios? ¿Cómo es? Que no es, ojo, no es ningún ser humano. Es el mismísimo Señor Jesús, es el mismísimo Mesías. ¿Cómo es? Es como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes a causa de la aurora. ¿Me explico? O sea, es algo hermosísimo. O sea, está haciendo referencia mucho a la luz. Y aquí vamos a ver, y dice, más que la lluvia sobre el pasto de la tierra. Vamos a ver. Esto tiene un lenguaje muy, muy implícito. Vamos a ver. La luz de la mañana y el resplandor del sol, fíjense ustedes, ¿a qué hace referencia? Sí, al amanecer, al esparcimiento de las tinieblas, pero más en el fondo hay una situación de estabilidad, de perpetuidad. ¿Por qué? Porque siempre sabemos que va a amanecer. ¿Me explico? O sea, mañana podremos, o sea, hoy no sabremos si mañana va a seguir estando el dólar en el Ecuador. ¿Me explico? O si mañana habrá un terremoto, o si mañana, no sé, seremos primera potencia del mundo. No lo sabemos. Pero una cosa sí hay segura en este mundo, que va a amanecer. ¿Me explico? Que habrá un mañana, que va a salir el sol. ¿Me explico? Eso es algo que sí se sabe. Entonces, cuando dice que el hombre juzgue, que el gobernador del hombre será justo y que será con el temor de Dios, quiere decir que será perpetuo, que será constante. Eso es a lo que se refiere como la luz de la mañana. Más allá de que será muy resplandeciente, que destella muchísima luz. Más allá de eso, lo que está contenido aquí es la calidad de perpetuidad, de constancia. ¿Sí lo vemos? Por un lado. Luego, por otro, es algo hermosísimo porque dice, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes a causa de la aurora. Fíjense ustedes, es algo hermosísimo. Como el resplandor del sol en una mañana sin nubes a causa de la aurora, dice, más que la lluvia sobre el pasto de la tierra. Así dice. Ahora, esto fíjense ustedes, esto hace referencia mucho a una cuestión, si se quiere, ¿cómo se dice? Da una sensación de apertura por un lado y una sensación de crecimiento. Aquí lo que está refiriéndose este versículo 4 y a lo que se le compara es justamente al sol, a la luz del sol y a la lluvia. Y a la lluvia que hace germinar el pasto. O si se quiere, lo hace semejante a la luz del sol que elimina las nubes, ¿ya? O si se quiere, a la luz del sol, que hoy sabemos, a la luz del sol que hace que que las nubes hagan llover y producto de la lluvia germine o salga el pasto de la tierra. En todo caso, lo que el mensaje que está aquí es el siguiente. Por uno, constancia, ¿ya? Perpetuidad, si se quiere. La idea de que es algo seguro, ¿ya? Y por otro lado, la idea de que en la presencia de este gobernador justo y con el temor del Señor va a hacer que germine la tierra. Va a tener un sentimiento de producción, ¿ya? De florecimiento. ¿Vale? Y vamos a ver. El versículo 5 también es otro de esos que... Hermano Josué, perdóneme, por Por Dios. favor.
Antes que pasemos, justamente queda aquí la última frase. Habló el peñasco de Israel. Mi pregunta, ¿solo por qué lo puso con mayúscula? Nada más. ¿En dónde? Perdón. Peñasco. Peñasco, la palabra peñasco, ¿por qué le pone con mayúscula? Porque aquí es un nombre El propio. 3. Sí, porque es un ¿Ah? nombre propio. Porque aquí es un nombre propio de Dios. Mm, Claro, primera vez que yo escucho que peñasco sea el nombre de Dios también. claro. Lo que pasa es que le traducen como roca. Este Y mismo, la roca es Jesucristo. exactamente. Y eso es lo que dice en Corinto. Claro, pero por eso yo preguntaba. mm, Ajá, es un nombre propio. Es así como cuando se dice el guardián de Israel. Es un título, es un nombre de Dios. O el sanador, el protector. pero ya, el guardián de Israel, ¿cuál va con mayúscula? Guardián. Claro, es un nombre propio. Ah, ya, Ujú. ya, nada más, gracias, gracias, vamos. Exactamente, exactamente. Muy bien. Gracias, gracias, muchas gracias. Y Edita también. Vamos a ver. Ahora, el versículo 5, como les decía, también tiene al menos dos formas de leerse. La primera, que es como más o menos está en la Reina Valera, que lo que haría referencia es como ¿cómo se dice? A un contraste entre la casa de David y lo que Dios le ha prometido, ¿ya? Porque pareciera que David se siente indigno con referencia a lo que Dios le ha prometido, ¿ya? Pero hay otra forma de leerlo que tiene un poco más de sentido. Vamos a verlo. Si más o menos lo leo como dice en hebreo y como más o menos lo traduce la Reina Valera, dice, porque no es así mi casa para con Dios, porque pacto eterno hizo a mí, puesto en orden en todo y lo guardó, porque toda mi ayuda y mi deleite no haga florecer. ¿Ya? Así dice literalmente. Algo así dice literalmente. En la Reina Valera dice, fíjense, no es así mi casa para con Dios, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. ¿Ya? Esto es un conjunto de versículos que ya les digo, así leídos literalmente, como ustedes ven ahí antes del paréntesis, es un poco extraño. ¿Cuál es la idea general que se percibe normalmente? Más o menos la que dice la Reina Valera. Es decir, mi casa no es así con Dios. O sea, no es la del Moshel, no es la del gobernador anunciado, no es la del gobernador justo. ¿Ya? Dice, sin embargo, Dios hizo un pacto conmigo y lo puso en orden y lo guardó. Dice, aunque toda mi ayuda y mi deleite no haga florecer. Entonces eso guarda un poco extraño, eso en realidad es un poco extraño y no tiene mucho sentido, porque por un lado dice mi casa y algunos hacen como una especie de paralelo. Mi casa no es así y todavía no florece. Entonces dice, sin embargo, existe el pacto, ¿no? Y está todo en orden. Entonces, algunos dicen, bueno, sí, es en realidad un contraste que hace David respecto de su casa, su situación y de lo que él quisiera, que no se puede en este mundo, sin embargo, Dios le ha prometido algo mejor. Eso es lo que normalmente se suele entender. Pero hay otra forma que, fundamentado especialmente en la versión de la Septuaginta, parece que corrige el texto en hebreo incluso y dice algo así. Ciertamente mi casa es así para con Dios. ¿Vale? Diría así. Ciertamente mi casa es así para con Dios. Porque ha hecho un pacto eterno conmigo, ordenado y guardado. Pero el que no me ayuda, el que no me favorece, no florecerá y no crecerá. Fíjense ustedes. Esto, como les digo, esta nueva lectura aparece de una reconstrucción, si se quiere, del texto hebreo que es un poco confuso, vale la pena decirlo, a partir del texto de la Septuaginta. ¿Ya? Que se puede hacer. Y normalmente en algunos casos se hace esto. ¿Ya? Si ustedes ven en la mayoría de versiones van a ver que traduce del texto masorético, es decir, del texto en hebreo. Y el texto en hebreo dice como pongo aquí, que si lo ven rompe un poco con la redacción que viene de arriba de la presentación del rey justo, del gobernador justo. Rompe un poco porque dice así no es mi casa. Entonces es un poco extraño, ¿ya? Es un poco extraño. Personalmente, si me preguntan a mí, así como está en la Reina Valera y así como estaría traducido aquí literalmente, es bien confuso, es un poco extraño. Por eso es que más bien le vamos a suprimir, si se quiere ahorita, y vamos a preferir esta otra forma de lectura.
Y dice así, ciertamente mi casa es así para con Dios. Entendido que esto es un lenguaje profético, no porque lo haya sido. Acuérdense que está recibiendo una visión, visión, no, una profecía de parte del Señor, una palabra, una declaración de parte del Señor. Y él de manera profética está hablando, si se quiere, no está hablando aquí David, sino está hablando el gobernador, el Moshel, el hombre justo, el rey justo, el que tiene el temor del Señor, el que es como la luz de la mañana, dice, ciertamente mi casa es así para con Dios. Fíjense, como les digo, aquí hay igual muchas cosas de estas que se puede leer de diferente manera, que a veces se han omitido letras y se han cambiado la redacción y cosas por el estilo. El asunto, para no hacernos mucho lío, como les digo, es mejor entenderlo así. Este texto que les estoy mostrando aquí, como les digo, surge a partir de una reconstrucción de la versión en hebreo. ¿Por qué? Porque en hebreo da una sensación un poco extraña, que rompe, que es disruptiva, o sea, rompe con el relato, con la narrativa de todo lo que estamos diciendo. Ya les digo, viene presentando a un rey justo, a un rey ideal, a un gobernador justo, ¿ya? Y después esta mención pero mi casa no es así. Y esta parte especialmente que no se entiende, esto de que aunque no haga florecer toda mi salvación y mi deleite, esa parte, como les digo, es bastante extraña. ¿Ya? Es bastante extraña. Y suele traer muchos problemas para entender. Pero a partir de la Septuaginta se hace una reconstrucción del texto en hebreo, que es posible hacerlo, y se termina, digamos, con una versión así, que diría, ciertamente mi casa es así para con Dios, porque Él ha hecho pacto eterno conmigo. Y aquí vale la pena decirlo. Aquí aparece la palabra Brit Olam. Y la palabra Olam, sí es eso, sin término. O sea, y acuérdense ustedes, por ejemplo, de pronto nosotros hemos firmado sea un contrato de trabajo o de pronto sea un contrato de arrendamiento. ¿No es cierto? En estos contratos, por lo general, hay una cláusula que se pone tiempo, duración. Entonces, por ejemplo, los contratos de arrendamiento suelen ser por 1 año, 2 años, 3 años. ¿Eso qué significa? Que pasado ese tiempo devuelva, salvo que se renueve o lo que fuera. O si es que hago un contrato de trabajo, por ejemplo, me contratan por 1 año, por obra, por lo que sea. Es decir, tienen un tiempo determinado. Brit Olam, o lo que aquí traducen como pacto eterno, es eterno no por otra razón, sino porque no tiene fecha límite. O si se quisiera, porque he hecho pacto de duración indefinida. Eso se entendería así. De duración indefinida. ¿Ya? Eso básicamente es lo que quiere decir. He hecho un pacto de duración indefinida. Es decir, no tiene fecha límite. ¿Ya? Conmigo. Y dice, ordenado y guardado. Es decir, el pacto que ha hecho tiene además, está puesto en orden y lo ha protegido, lo ha guardado. ¿Explico? Y dice, y aquí hace un contraste y hace en cambio una declaración en contra de todos aquellos que no están conforme con ese pacto. Y dice, pero el que no me ayuda, el que no me favorece, no florecerá y no crecerá. ¿Sí lo vemos? Esto es lo que aquí traducen esto de toda mi salvación y mi deseo. Ese toda mi salvación y todo mi deseo es lo que ha sufrido una modificación y a partir de ahí dice, y el que no me ayuda y no me favorece, ¿ya? No florecerá y no crecerá. Y fíjense ustedes que esto tiene mucho sentido y tiene más sentido con lo que ha dicho arriba, porque arriba al gobernador justo se le asemeja más que la lluvia del pasto de la tierra. Entonces, el que no está del lado del gobernador justo, evidentemente no recibe la lluvia. Por lo tanto, no crece y no florece. ¿Sí lo vemos? Entonces, tiene una narrativa un poco más lógica. Ya les digo, ese versículo 5, en la Reina Valera y en general, así si lo traduzco incluso del hebreo directamente, es algo que trae muchos problemas, por así decirlo. Trae muchos problemas. Y a veces algunos comentaristas prefieren tomarlo así como de ladito nomás, de decir, sí, ahí se expresa la emisión de un pacto de Dios con David, seguramente segundo Samuel 7. Ya está. Pase.
porque es bien complejo si es que ya se lo toman. Pero hay otros que se lo toman más en serio, más profundo, y proponen esto. Y me parece que tiene mucho más sentido, ¿ya? El que no me ayuda, el que no me favorece, no florecerá y no crecerá. Esto no está diciéndolo David, ojo, de sí, quiero decir. No es que David esté diciendo el que no me ayuda a mí. No. Esto está recibiendo David son los dichos del Moshel, del gobernador justo. Dicho de otra manera, del Señor Jesús. El Señor Jesús está diciendo, ciertamente mi casa es así. Para con Dios, es firme. Porque ha hecho pacto de duración indefinida conmigo. Fíjense, ordenado y guardado. Pero el que no me ayuda, el que no me favorece, no florecerá y no crecerá. Hasta ahí. ¿Lo vemos? Ahora, el versículo 6 y 7, fíjense ustedes que esto es algo bien, yo les digo, son apenas 7 versículos, pero fíjense que ha dado bastante de hablar por cómo está construido. ¿Ya? Y que, como les digo, a veces los versículos más chiquitos son los que, o los textos más pequeños son los que dan más de comentar. En fin, y dice, pero aquí, bueno, primero lo voy a leer como pone la Reina Valera, para que veamos qué se entiende y cómo se puede entender. ¿Ya? Dice, mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. ¿Ya? Como vemos, si aquí lo seguimos el relato de la Reina Valera, vemos que, como les decía, el versículo 5 rompe esa narrativa del rey justo, pero termina, sí, diciendo, pero los malos eran como los espinos, que son muy peligrosos y alguien tiene que protegerse con hierro y con lanza, o sea, cogerle de lejitos para finalmente botarles en el fuego. ¿Ya? Pero si ustedes se dan cuenta, falta algo como que no conecta eso con lo de arriba. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo se podría entender esto. A ver, primero que aquí hay una cuestión de lectura. Primero que ahí no dice los impíos. ¿Ya? Ahí no dice los impíos. Ahí literalmente dice Veli Yaal, que es lo que normalmente se traduce o se suele pronunciar más rápido como Belial. Belial. Este famoso nombre del enemigo, de Satanás y todo lo demás. Veli Yaal tiene un significado literal. Es Veli Yaal, es decir, el que no sube. ¿Se lo vemos? Entonces Belial es un nombre despectivo, si se quiere, que es del que no puede subir. En otras palabras, es del muerto. ¿Se me explico? Es del muerto, porque es del que no sube. ¿Ya? Ese es Belial. Entonces no es tan adecuado traducirle como le ponen acá, el impío. No. Aquí, si quisiera traducirlo literalmente, sería el muerto, alguna cosa así, el difunto. El cadáver, por así decirlo, porque es el único que no sube. Si lo vemos. Ahora, si yo lo leo así literalmente, dice, pero los Belial como espinos serán arrancados. ¿Ya? Y vale la pena decirlo. Aquí hay una cuestión que cambia del singular al plural, porque dice Belial, o sea, el Belial, diría yo, pero el Belial después dice no será arrancado, pero después dice todos ellos no serán, entonces es algo extraño. Ahora, ¿cuál es la solución? Que el asunto es que aquí normalmente se ha leído los Belial, o sea, los impíos, como ponen acá, los muertos. Pero el asunto es que esto no sería la parte inicial del versículo. O sea, aquí no se entendería esta parte de los Belial o el Belial, no forma parte de esta idea, sino del versículo anterior. ¿Ya? Por eso es que ustedes se fijan que aquí dice no crecerá. O sea, no subirá. ¿Ya? Y después dice, y de ahí continúa. Es decir, no dice y los impíos. Eso que traducen como los impíos no debería traducirse como los impíos, los malos, los ¿qué? No, debería traducirse literalmente, no crecerá. Y eso es lo que termina diciendo de arriba. El que no me favorece no florecerá y no crecerá. Veli Yaal, es decir, y no crecerá. ¿Me explico? Y de ahí dice, como espino será arrancado. Si lo vemos, tiene sentido.
como espino será arrancado, dice, todos ellos, ¿ya? Porque no serán tomados en mano. Fíjense ustedes, esto está haciendo referencia a la cosecha. Dice, el malo, los que no florecen, los que no crecen, los que no me ayudan, los que no me favorecen, no son tomados en mano, es decir, no son cosechados. Al contrario, dice, el varón que los toque se llenará de hierro y de asta de lanza. ¿Qué quiere decir esto? Que son tan, por un lado, que son tan peligrosos que no se puede tomarles con la mano, o por otro lado, que estos están destinados a no ser recogidos, sino a ser heridos, si se quiere, o sea, que dice que el que los toque se llenará de hierro, quiere decir que tendrá herramientas. ¿Me explico? O sea, ¿por qué? Porque para cosechar lo que produce la lluvia, el fruto, si se quiere, se coge con la mano, normalmente, ¿ya? Se coge con la mano, pero en cambio lo que son espinos, lo que son lo danino, lo que no es, no hace falta, sino que como es peligroso, incluso es dañino, entonces se arma de herramientas. Y son herramientas que se los coge para botarlos al fuego. ¿Ya? Por eso dice, el varón que los toque se llenará de hierro y de asta de lanza. ¿Ya? Y el fuego ciertamente se incinerará su lugar. Incinerará en futuro. Incinerará su lugar. El lugar de ellos, ¿no? Entonces, fíjense, una vez más, aquí hay un contraste entonces entre el gobernador justo, que su presencia hace que haya un despeje, y haya lluvia y haya crecimiento. Hay un contraste con el que no ayuda, el que no favorece, que ese no florece y no crece, y que son más bien, en lugar de crecer y florecer, o sea, dar frutos, quiere decir, en lugar de dar frutos, dan espinos. Y esos espinos están destinados a ser maltratados, a ser tratados con violencia, si se quiere, o sea, con hierro y con lanza, ¿ya? Y que su lugar está destinado a la destrucción. ¿Sí lo vemos? En pocas palabras, ahora entendemos, creo yo, por qué es que toda esta composición es justamente una palabra profética. No está hablando David de sí mismo. Y ahora vemos por qué no es un dulce cantor, o no está hablando en su calidad de dulce cantor, está hablando en su calidad de jerarquía, de ungido. Y el ungido ha recibido una máxima revelación, que ha visto al Moshel justo, ha visto al gobernador justo y ha visto que su efecto es crecimiento para el pueblo y destrucción para el que no es pueblo. En pocas palabras. De eso va. Si lo vemos, en poquísimas palabras. Pero lo que quería que notemos ahora es esta forma de redactarlo, esta forma de decir algo tan sencillo como lo que acabo de decir. El gobernador justo es beneficioso, hace bien al pueblo, lo hace crecer, y al malo lo destruye. ¿Ya? Esto es una frase, pero fíjense cómo el Señor le reveló esto a David. Fíjense, ¿ya? Y que es algo, como les digo, es hermosísimo, es algo muy, muy hermoso de leerlo y de entender el mensaje. Cómo se le refleja al gobernador justo como la luz del sol, como el que hace llover, que es más beneficioso, es más bueno, es más provechoso que la lluvia, que el sol. Es más provechoso que eso. Y que además, hacia el malo, es más efectivo que el fuego. Que es más efectivo que el fuego con la cizaña, por así decirlo. ¿Ya? Fíjense ustedes. En pocas palabras, está describiendo a alguien en su máximo esplendor. Sí lo vemos. De eso va estos pequeños 7 versículos. ¿Ya? En pocas palabras, es una descripción, no es sino una descripción de la posteridad de David, es decir, del que vendría después de él. Como lo estamos viendo en Lucas, el que vendría a levantar y a heredar el trono de David era el mismísimo Mashiach. Y él sí es el gobernador justo. ¿Sí lo vemos? ¿Ya? Eso básicamente. Entonces fíjense, además, como hemos conversado ahora, a veces los textos de estos del Antiguo Testamento, las composiciones y demás, tienen estas particularidades. Que vale la pena decirlo, no es fácil.
No es fácil. Pero como ustedes ven, si vemos, son 7 versículos que nos hemos detenido mucho tiempo en comparación a los 22, 23 capítulos que hemos leído antes. Se lo vemos. Entonces, por así decirlo, los versículos o los textos del Antiguo Testamento que merecen esta atención son en realidad muy pocos. A este nivel de atención de detalle. No, no son todos. Por eso es que en la mayoría de capítulos que hemos leído antes, no ha sido ni siquiera necesario remitirse tanto al hebreo y todo lo demás. Porque es que con algún ajuste por ahí alguna palabra fluye, pero este no. Este sí merecía dar un poco más de condumio de por qué se lee y por qué nos apartamos, si se quiere, hasta en algún punto, tanto de la versión, de la traducción que pone la Reina Valera. Y seguramente algunas otras traducciones. Porque les digo, estos son errores incluso a veces heredados. Y que solamente a partir de un estudio, de estudios que han habido en las últimas décadas, es que se comienza a tener más información de este tipo de cosas. ¿Ya? Es decir, si vemos una Biblia de hace 100 años, una traducción de hace 100, me atrevo a decir 50, 60 años, posiblemente tengan estos errores. De ahí la Reina Valera 60 que tiene estos errores, porque estos estudios más profundos que se hacen son mucho más recientes, a partir del año 60, 70, 80, que se da como un boom del estudio de los idiomas antiguos, del hebreo y todo lo demás, especialmente con el redescubrimiento de los rollos del Mar Muerto y todo aquello, trajo un boom de estudiar más profundamente los idiomas antiguos, entre ellos del hebreo. ¿Ya? Y cada vez se va descubriendo muchas más cosas y todo lo más, y dan más herramientas para entender este tipo de pasajes. ¿Sí? Entonces, por eso también es otra de las razones por las que a veces nuestras Biblias de toda la vida tienen estas diferencias con lo que ahora exponemos. Entonces, no es porque lo hayan hecho mal, seguramente era la información que tenían en la época. Si hoy, por ejemplo, quisiéramos hacer, o alguien quisiera hacer una nueva traducción de la Biblia, es un trabajo arduo, pero bien, bien complicado. Y además, vale la pena decirlo y siempre nos acordemos, no basta con tener una traducción perfecta, que no la va a ver, pero no basta con escoger el término adecuado, el término más preciso. A veces no, porque muchas cosas no dependen solamente de la traducción, sino también de la explicación que se dé a eso. Como bien lo anticipaba ya el eunuco que hablaba con Felipe. Estaría leyendo en perfecto hebreo, pero no entendía nada. Y hace falta no solamente que se tenga un buen texto, sino además que se tenga alguien que explique bien. Y esa es la intención acá, digamos. No solamente proveer de un texto perfecto, de un texto más cercano, más apegado al original, porque de nada serviría eso si es que de esto termino diciendo cualquier otra cosa. ¿Ya? Entonces, si se quiere, en cuanto a idiomas, si se quiere, ¿por qué les digo esto? Y como para terminar este pasaje, ¿por qué les digo esto? Porque actualmente se tiene como un prurito, especialmente en raíces hebreas, como por tratar de corregir todo, ¿no? O a veces uno se llena como de esa ansia de es que está todo mal, es que no, es que todo está mal, y entonces en qué creo y no sé qué. Y no, no necesariamente, ya les digo, o sea, a veces, como les digo, está bien traducido. A veces no hay errores en la traducción y sin embargo se entiende mal. No porque esté mal traducido, sino porque de una buena traducción se explicó mal. Y esas son las más peligrosas. ¿Ya? Y en cambio sí hay otras en donde y hay un fenómeno incluso, porque hay cosas en donde está mal traducido, pero se explicó bien. Y lo que se entendió de un texto mal traducido está bien. ¿Ya? También ha pasado eso, hay muchos pasajes de esos también. Y hay otros como este, en donde hay un texto que está mal traducido y a partir de eso también se entendió mal. Y se explicó mal. ¿Ya? Nos podemos enfrentar con estos escenarios. Ya les digo, y esto no es una invitación a la incertidumbre, no, es más bien, como ustedes ven, una invitación a que juntos, como congregación, vayamos poco a poco entendiendo estos pasajes. No es una carrera, no es una competencia, es más bien un proceso de aprendizaje continuo, de aprendizaje progresivo entre todos. ¿De acuerdo? Eso. Entonces ya llegará el tiempo en donde lleguemos, quien quita, a los salmos, a los profetas, al otro lado, en donde vayamos viendo mucho más de este tipo de lenguaje. ¿Ya? Que como ustedes ven, no es tan sencillo. ¿Sí? Porque depende, como les digo, a veces de una raíz, a veces de una división de una palabra, etcétera, ¿ya? De que se entienda una u otra manera. Pero como les digo, eso ya ahora tiene mucha solución.
Muy pocas son los textos en donde se diga, esto sí nadie sabe qué significa. Muy poco. ¿Ya? Muy poco. Será un 0,01% de todo. La mayoría de cosas ahorita ya está bastante estudiado, está bastante repasado y ya se tiene un campo muy fuerte, muy firme donde pisar si se quiere, en cuanto al lenguaje, en cuanto a estructura, raíces y todo lo demás sobre el cual uno puede caminar. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces, como para que no tengamos ese sentido de inseguridad que a veces le daba a uno, cuando a veces a uno, cuando recién comenzaba a estudiar la Biblia, también nos pasó, ¿no? Que uno comenzaba a decir, no, pero es que aquí está mal traducido porque esta palabra no significa esto y esto otro. Entonces uno dice, híjole, entonces, ¿qué creí? ¿Qué estudié? ¿Qué es real y qué no es real? ¿Ya? Vale la pena decirlo. No hay que tener ese sentimiento. Mucho, la gran mayoría de lo que hemos aprendido está bien. Hay algunas cosas que ya vamos ajustando y se van ajustando en el camino. No se preocupen por eso, ¿ya? Y si es que alguien de pronto tiene mayor interés, tiempo, disposición y recursos para aprender esto, porque ya les digo, no es solamente de voluntad a veces, también hay que invertir plata, porque digamos, esto no está así a la mano, lastimosamente, puede hacerlo. Y es bueno que lo haga y lo haga bien, digamos, si se quiere. Pero, vale la pena decirlo, no hace falta, no es imprescindible. Ajá, eso básicamente. Entonces, y más que nada, fíjense ustedes, como les decía, que hay un fenómeno ahora sí como para ya terminar esta parte, eh, hay un fenómeno que a veces de textos mal traducidos se explicó bien. ¿Y eso por qué pasa? ¿Por qué pasa? Porque nosotros tenemos una mejor ayuda que cualquier academia, que cualquier universidad, que cualquier curso de hebreo, de cualquier posgrado, lo que fuera, que se llama Ruach HaKodesh. Y eso es lo que justamente incluso a partir de textos mal traducidos, a partir de textos mal explicados incluso, se entienda bien y el mensaje se guarda. Y esa es nuestra mayor garantía, el saber que nosotros hemos sido inmersos en el espíritu, en la mente de Cristo. Y eso es lo que nos lleva a toda verdad. ¿Sí? Entonces, una vez más, cuando leamos la Biblia, solamente la actitud que debemos tener cuando leamos es justamente no de incertidumbre, de decir, bueno, y ahora estoy leyendo esto, pero ¿qué será que estoy leyendo bien o mal? No lo sé, mejor no leo. No, sino que vas a decir, sí, puede ser que esté mal traducido, y si es que algo estuviera mal, tengan por seguro que el Señor les va a poner alguna espinita cuando vayan leyendo y algo les va a hacer ruido. Y además vale la pena decirlo, esto también se adquiere como todo con la práctica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo recomendable? Siga leyendo, siga estudiando como siempre lo ha hecho y ya con el tiempo vamos a darnos cuenta que seguramente haremos pausa, haremos algún énfasis en algún versículo que siempre usó ruido. En alguna parte, en algún pasaje, en alguna historia que sonaba un poco raro, como seguramente ya hemos ido viendo a lo largo de todo este tiempo. ¿Ya? Que hemos hecho a propósito énfasis en algunos pasajes, en algunas historias, en algunos versículos que siempre han hecho ruido, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y ahí hemos podido ir aclarando, ir dando un poco más de claridad en cómo se puede entender. ¿Sí? Ahora, teníamos presupuestado también avanzar con un poquito más, pero creo que podemos quedarnos hasta ahí, porque creo que ha sido bastante y suficiente información por hoy. ¿Sí? Entonces, fíjense, a los tiempos hemos hecho un estudio un poco más apegado al lenguaje y todo lo demás, pero que creo que viene bien a los tiempos. Ya la siguiente semana o la próxima ocasión estaremos estudiando el resto del capítulo 23, ¿ya? Que es justamente este recuento de los valientes de David, que también tiene sus particularidades ahí, porque hay una diferencia con lo que se recoge luego en crónicas y demás, pero digamos que no es mayor diferencia. Pero ya creo que lo veríamos la siguiente semana para no quedar tan abrumados con todo lo que hemos visto de pronto. ¿Sí? Entonces, dicho eso, no sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario de lo que hemos podido revisar ahora. ¿No? ¿Preguntas, dudas, comentarios? No, hermano Josué y hermanos, no tanto preguntas, sino que le quiero decir que cuando yo entré ahorita a, estudiar la palabra, pues mi corazón estaba muy oprimido, estaba bien desorientada. Pero a medida que usted ha ido explicando, mi corazón está en paz, me siento en paz, porque sí estaba muy enojada conmigo mismo, con ciertas personas que me hieren muchísimo.
pero me siento muy feliz. Gracias, hermano Josué, por ese análisis tan bello que usted hace, por la sabiduría y por la paciencia de mis demás hermanos. Muchísimas gracias. Siempre les agradeceré con todo mi corazón. Ujú. No, con Gracias. todo gusto, hermana Digna. Siempre son bienvenidas las preguntas de usted y de todos los hermanos que justamente de eso se trata, de eso se trata. Y qué bueno que la palabra del Señor mismo es la que trae esos frutos, de traer paz, de traer sosiego, cuando tenemos problemas, dificultades. ¿Sí? Quizá tal vez alguien más, alguna pregunta, Ha comentario. estado, ha estado muy profundo e interesante y bueno, se parece a lo que hoy escuchaba del hermano Eric, que dice que acomodando lo espiritual a lo espiritual, casi nos tocó hacer hoy día eso, y qué coincidencia, porque hoy día esta enseñanza ha tocado del gobernante justo, del gobernador justo que gobernará posteridad y justamente ahora que fue la posesión de nuestro Ah, presidente, casualmente. que se ejecutó la voluntad de Dios por la misericordia y el amor que Dios ha tenido con este país pequeño, puso a este presidente por estos próximos 4 años y justo en la hora del almuerzo nosotros orábamos con mi familia de que pusiera temor en el corazón del presidente para que pudiera gobernar con temor estos próximos años. Eso, justo qué coincidencia también, hablar del gobernador. Así es. Casualmente. La verdad, yo ahorita estaba un poco despistado de eso. Algo vi a la mañana, pero ya me metí en el tema y me desorienté de eso, pero sí es cierto. Gracias, Edita. Y es cierto, Dios permita que el nuevo presidente acá pues tenga un gobierno, si se quiere, estable y sabio y prudente más que nada, que hace mucha falta a cualquier país y tanto más al Ecuador. Sí, eso básicamente. Entonces, quizá alguna otra pregunta, algún otro comentario. Y si no, podríamos ir terminando el estudio por hoy. ¿No? Ok, entonces creo que podemos terminar. Bendito Dios.